Del informe de adopción, ayer vimos la conmovedora historia de esta familia que había adoptado 5 hermanos. Hoy con Carla vamos a hablar de los mitos y las realidades a la hora de adoptar. Carla. De eso vamos a estar hablando. Primero, para quienes no tuvieron la suerte de ver ayer el informe, les hacemos un compiladito así de chiquitito para que conozcas a la familia Cifuentes, una familia que adoptó a 5 hermanitos de distintas edades. Estoy casada con Mati hace 19 años y hace 3 años, o sea, a los 16 años de casados que no teníamos hijos, ampliamos la familia y adoptamos 5 hermanitos. Mariana era así, se tiraba de cabeza a la adopción y yo iba ahí atrás haciendo todo lo que ella me pedía. Dentro mío tenía mucho miedo. ¿Cuáles eran los miedos o los fantasmas? Y bueno, a ver si vamos a poder contenerlos y darles todo lo que necesiten. Si la pensabas, decías que no. Dijimos, y si decimos que sí, los dos al unísono, estábamos cocinando y de golpe nos miramos y si decimos que sí, bueno, y ahí dijimos, tomemos esto como señal y llamemos ahora, eran 10:30 de la noche. Y después nos miramos, ¿qué hicimos? Ya está. Cuando los conocimos no conocimos a los 5 juntos. Primero conocimos a las chicas, a las más grandes. Estaba así. Nos miraron de arriba abajo. Sí, gritamos, mamá, papá. Yo pensé que eran los verdaderos y los que nos iban a sacar del hogar de corazón. Y a la noche yo y Sebe hablamos y dijimos, ya está, tenemos unos papás. ¿Y cómo fue de repente vivir todos juntos? Como si fuera que te den $1 millón. ¡Ay, mi amor! Me mandó un mensaje el defensor de menores y me dijo si estábamos preparados para hacer un Zoom. Que queremos saber por qué se armó el Zoom. Me sorprendió cómo nos empezó a aplaudir y dijimos, ya está, se firmó la sentencia. ¿La sentencia se va a firmar? Y la verdad, o sea, que yo con ellos dos siento tipo toda la contención que en su momento no pude tener. Y son amorosos, un poco locos a veces y son de hacer travesuras. Ellos nos intentan darnos toda la felicidad que tenemos. Y ahora nos sentimos más fuertes porque antes no nos sentíamos tan fuertes porque tipo no teníamos papás. No solamente me dieron una familia a mí, sino también una familia a mis hermanos. Son muy buenos. Es más, me impresiona que hayan adoptado 5. Bien, Carla, esta era la historia hermosa que conocíamos ayer. Que dicho sea de paso, aquí están las maneras de comunicarse, ellos se ofrecen, tuvieron mucha repercusión ayer y simplemente para compartir su historia, que no es poco. Está porque muy bueno, es muy importante eso, sí, sin lugar a dudas. Que se junten, escuchar historias de otras personas, porque bueno, esto que hablamos hace un ratito nada más, ¿no? Hay como muchos mitos, muchas verdades, cosas que cambiaron con el nuevo Código Civil en el año 2015, donde hay como un enojo, como algo instalado que no... Que los adoptar hogares es difícil o es imposible. Exacto, o que los hogares están llenos de niños. La realidad es que hoy, en situación de disponibilidad, que es cuando ya se agotaron todas las familias, todas las maneras posibles de poder, de alguna manera, de no cortar el vínculo de estos niños con sus familias de origen o con su familia ampliada, tíos, abuelos. Hasta que eso no está dado de baja, ese niño no está en situación de adoptabilidad. Hay solo 2.100 niños en nuestro país en situación de adoptabilidad, en todo el país, de todas las situaciones, niños solos, hermanos, bebés, grandes, niños con algún tipo de discapacidad. Y hay inscriptos y que ya pasaron todas las instancias, 2.450 familias. Pero si querés saber cuáles son los mitos, cuáles son las realidades o cuál es la manera en la que tenés que hacer para acceder, por ejemplo, al registro nacional único para poder adoptar en algún momento, esto es lo que tenés que enterarte.
Creo que las familias generalmente vienen con una idea de lo que es adoptar y cuando empiezan a tener entrevistas con el equipo cambian esa dimensión, ¿no? de lo que es realmente adopción, de quiénes son esos niños en situación de adoptabilidad. La mayoría de los que se inscriben al inicio para adoptar se postulan para bebés. Y a medida que están inscriptos van repensando también esta disponibilidad adoptiva, ¿no? La idea es que el proyecto adoptivo sea una construcción y esté en permanente pensamiento, ¿no? Muchas personas dicen que se tarda mucho en adoptar, eso es una situación que está muy instalada, ¿no? O hay muchos niños que están en hogares y que dicen qué pasa que no se les encuentra una familia. Bueno, primero la realidad es que no todos los niños que están en hogares tienen declarada la situación de adoptabilidad. Hay un tiempo de que se trabaja para ver si esos niños adolescentes pueden revincularse con su familia de origen. Y luego la adopción siempre es pensada como la última instancia. ¿La familia de ellos de antes no se pudo hacer cargo de ellos? No. Hubieron 6 años en los cuales ellos pudieron haber hecho algo y solo lo que hubo son algunas visitas a ellos para visitarlos 10 minutos, 15 minutos. O un poco más, pero cada 2 meses. Cada vez era más esporádica las visitas. Que por ahí los tiempos, que no deberían ser tanto, un chico no puede estar en el hogar 5, 6 años. Lo que pasa es que a lo largo de 6 años te perdés una infancia. La mayoría de los niños adolescentes que llegan a estar en situación de adoptabilidad atravesaron situaciones de vulneración de derechos. Esto es situaciones de violencia, de abuso, de negligencia. Y generalmente al principio se recibe una denuncia de un vecino, del hospital o de la escuela a la que asiste y empieza a intervenir los organismos de niñez. Y ese niño ingresa a un hogar. El tiempo que hoy está estipulado para el hogar o familia de tránsito, que también es una modalidad de institucionalización, es de hasta 6 meses. En la realidad, ¿cuánto tiempo está un niño en una institución hasta estar en situación de adoptabilidad? A veces pasa también que se declara la situación de adoptabilidad y no encontramos familias para esos niños, niñas o adolescentes. La dirección administra la base de datos de todo el país. Y tenemos 2.540 familias inscriptas. Yo hablo de familias refiriéndome a personas solas, matrimonios igualitarios, parejas, que están hoy aptos para ser solicitados, ¿no? Ok, pero solicitantes más. Claro, después hay en trámite, por supuesto, sí, tal cual. ¿Y niños cuántos hay en situación de adoptabilidad? Alrededor, el último estudio que hubo de UNICEF y junto con CENAF, había alrededor de 2.100 niños en situación de adoptabilidad. En el caso de los Cifuentes, los chicos estuvieron 6 años en hogares y el juicio por adopción tardó más de 6 meses en llegar. Siempre ellos tenían el miedo por ahí de que, como habían tenido muchos hogares, estuvieron en 3 hogares a lo largo de 6 años, siempre estaba el miedo ese de que lo saquen de acá también, ¿no? Acá me tengo que poner en abogado del diablo porque digo, ¿quién se ensañaría en contar historias que son mentiras de adopción o de niños en adoptabilidad? Conozco de verdad muchos casos en donde, te diría la mayoría, en la que los niños permanecen más de 6 meses en una institución. Bueno, hasta su situación de adoptabilidad, digo. Se trabaja en pos de estos 180 días, después hay una prórroga de 90 días más que cuenta el juez y después ahí se empiezan a buscar familias. En nuestro caso la verdad que fue todo rápido. El tema de presentar los papeles en el RUAD y todo eso no es papeles, aburrido, pero nada complicado en realidad. No hay que ser propietario, este es un mito también muy instalado, tener una casa grande, no son requisitos que se pidan. Los pasos para la adopción son 3. La vinculación, la guarda con fines adoptivos y el juicio de adopción para la tenencia definitiva. ¿Cómo juega esta cosa entre querer ser elegido y querer ser adoptado, pero a la vez tener miedo de no pasarla bien en este nuevo hogar? Hace muchos años no estaba tan instalada esta etapa de vinculación y ¿qué pasaba? Se conocían un fin de semana y le decían, bueno, te vas a vivir con esta familia. Y uno se pone en el lugar de ese niño adolescente y dice, qué terrible irse a vivir con gente que no conoce. O había también hogares antes que les decían, hoy va a venir tu mamá y tu papá a conocerte. Y en realidad todavía no son ni el papá ni la mamá, ni él es hijo. Eso es una construcción, son lugares a ocupar. Entre que tenés la guarda preadoptiva, que ya los chicos viven con vos, hasta que salga la sentencia definitiva, los tiempos son largos, que siempre hay demoras. Y una vez concluido este periodo, que también van a tener entrevistas con el equipo del juzgado, se solicita el juicio de adopción. ¿Cuáles suelen ser en general
los mayores miedos de los niños, o las mayores dificultades de adaptación y las de la familia. Está muy buena tu pregunta. Sí, como dice el código, es el derecho del niño a tener una familia, ¿no? Y los miedos que generalmente aparecen en estos niños es, ¿me va a querer?, ¿no? Interrogantes de cómo va a ser esta familia. A veces también por esto que hablábamos de que la mayoría atravesaron situaciones de vulneración de derechos, se actualizan estas situaciones. Es el modelo familiar que conocieron también. Ojo que también no es que todos los recuerdos que tienen estos niños adolescentes son malos de su familia de origen. Tienen recuerdos lindos también de situaciones que pasan en familia. Y la realidad es que también un bebé tiene su historia de origen, ¿no? Que a veces eso es importante tenerlo en cuenta en las evaluaciones, sobre todo en los equipos. Y también escuchar, ¿no? Cuando alguien se presenta y dice, yo quiero adoptar un bebé. Bueno, ¿qué implica esto, adoptar un bebé, no? ¿Tiene trabajado qué es la adopción? Porque la adopción implica adoptar la historia del otro también, ¿no? Bien, muy claro todo, sin lugar a dudas. Lo importante es la responsabilidad. Adoptar es convertirse en madre o padre, es darle una familia a un niño. Eso es lo que hay que tener siempre presente. No se trata de hacer campañas, incentivar a la gente a hacerlo, porque lo que prima en este caso es la voluntad y la responsabilidad de convertirse en madre o padre. Esto que dice Mariana es muy importante, porque la realidad es que si uno ve los números de las familias que después deciden que también no se llevaban con el chico, o sea, de verdad hay casos donde devuelven niños como... Exacto. No hay que devolver ni a una mascota, ¿no? Entonces, esto que muchas veces ponemos en debate, las mujeres, donde hay que decirle a otro que sea madre o padre, o hay que decirle a otro cómo serlo, porque cuando uno va a adoptar, o sea, ese niño está esperando una familia, y está esperando que esa familia, o esa mujer, o ese varón monoparental, de estas familias monoparentales, lo elijan, no lo pueden devolver. Y hay que saber que uno va a adoptar esto que decía el director del Registro Nacional, que uno va a adoptar a ese niño con esa historia. Cuando uno es madre o es padre es difícil, pero es madre y padre de esa identidad de ese niño. Cuando uno adopta esa historia y tiene que respetarla, y es parte de la identidad de esa otra persona a quien uno va a cuidar. Exactamente, estar convencidos, como los padres biológicos el día que deciden ser padres, bueno, es lo mismo en la adopción, bueno, con el agregado, por supuesto, que ese niño viene con esa historia y es lo más importante, ese derecho a la identidad, que la conozcan, fortalecerla y ayudarlos desde uno mismo como padres y madres, bueno, a compartirla también esa historia de origen que todas las personas tienen. Gracias, Carla, muy esclarecedor. Es muy importante, aquellos que por supuesto lo sientan, tengan ganas, ahí están todos los datos para involucrarse.